Hay lugares en México donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no debería estar ahí. En las montañas de Oaxaca existe un pueblo que los mapas oficiales borraron hace 30 años. Un lugar donde cada habitante despertó una mañana sin recordar su propio nacimiento, sin recordar a sus padres, sin recordar cómo llegaron ahí. Y cuando un antropólogo intentó descubrir la verdad en 1994, desapareció sin dejar rastro. Hasta que en 2024 su grabadora fue encontrada enterrada en el centro de la plaza. Lo que contenía esa cinta cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la memoria humana y los límites de lo que el gobierno puede ocultar. Si quieres descubrir qué secreto guardaba ese pueblo perdido, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza a revelarse. San Jerónimo del Olvido. Ese era el nombre que aparecía en los registros coloniales del siglo XVIII. Un asentamiento fundado por misioneros dominicos en una región montañosa de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. 400 habitantes. Casas de adobe con techos de teja roja. Una iglesia pequeña con campanario de piedra volcánica. Campos de maíz que se extendían en terrazas hacia el valle. Durante más de 2 siglos, San Jerónimo fue apenas un punto en el mapa. Un pueblo como tantos otros que sobrevivían del campo y la tradición. Pero en algún momento, entre 1992 y 1994, algo sucedió. Algo que convirtió ese lugar olvidado en el secreto mejor guardado de las autoridades mexicanas. La primera señal llegó en marzo de 1994. Un maestro rural llamado Esteban Mora conducía su camioneta por la carretera estatal que conectaba Huautla de Jiménez con pueblos más pequeños de la región. Esteban conocía esos caminos como la palma de su mano. Había recorrido la zona durante 15 años, llevando materiales escolares a comunidades remotas. Esa tarde de marzo, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Esteban se desvió por un camino de terracería que, según su mapa, lo llevaría a San Jerónimo del Olvido. Tenía programada una reunión con el director de la escuela primaria. Pero cuando llegó al lugar donde debería estar el pueblo, encontró algo completamente inesperado. Las casas estaban ahí. La iglesia permanecía en pie. El humo salía de algunas chimeneas. Había ropa tendida en los patios, gallinas picoteando en las calles de tierra, niños jugando en la plaza central. Todo parecía absolutamente normal, excepto por un detalle que heló la sangre de Esteban. Cuando bajó de su camioneta y saludó a una mujer que barría la entrada de su casa, ella lo miró con expresión ausente. Le preguntó si podía indicarle dónde quedaba la escuela. La mujer señaló un edificio al otro lado de la plaza. Esteban le agradeció y preguntó su nombre. La mujer dudó. Abrió la boca. La cerró. Miró hacia el suelo. Después de un silencio incómodo respondió: «No lo sé. Todos me llaman Doña Rosa, pero no recuerdo quién me puso ese nombre, ni cuándo nací, ni quiénes fueron mis padres». Esteban pensó que la mujer bromeaba. Sonrió nerviosamente, pero la expresión en el rostro de Doña Rosa no era de humor, era de confusión genuina, de vacío. Esteban continuó caminando hacia la plaza, cada vez más inquieto. Se encontró con un hombre de unos 50 años que reparaba el techo de una casa. Le preguntó si sabía dónde estaba el director de la escuela. El hombre se rascó la cabeza y respondió: «No hay director». «Bueno, no lo recuerdo. A veces pienso que hubo una escuela, pero no estoy seguro. Las cosas aquí son difusas». Esteban sintió que el aire se volvía más pesado. Preguntó directamente: «¿Usted recuerda su infancia? ¿Recuerda haber nacido aquí?». El hombre lo miró fijamente y negó con la cabeza. «Nadie aquí recuerda eso. Todos sabemos hacer nuestro trabajo.
Sabemos hablar, leer, cocinar, construir, pero cuando intentamos recordar nuestro pasado, es como mirar a través de niebla espesa, solo hay presente. Esa noche, Esteban Mora durmió en su camioneta, estacionada en las afueras del pueblo. No podía quedarse. El lugar lo perturbaba profundamente. Al día siguiente regresó a Huautla de Jiménez y reportó lo sucedido a las autoridades educativas estatales. Le dijeron que investigarían. Pasaron 2 semanas. Nadie hizo nada. Esteban decidió volver por su cuenta. Cuando llegó al camino de terracería que conducía a San Jerónimo del Olvido, encontró una barrera metálica nueva, un letrero oficial: zona restringida, prohibido el paso, Secretaría de Gobernación. 2 hombres vestidos de civil, con radios y armas al cinto, le ordenaron dar la vuelta. No dieron explicaciones. Esteban intentó argumentar. Uno de los hombres simplemente señaló el letrero y repitió: «Dé la vuelta, ahora». Esteban no se dio por vencido. Contactó a un periodista local, quien tampoco logró acceder. Buscó a un abogado de derechos humanos. Nadie pudo entrar. Los registros oficiales de San Jerónimo del Olvido desaparecieron de los archivos municipales. El pueblo oficialmente dejó de existir. Pero Esteban sabía lo que había visto y sabía que había personas atrapadas en ese lugar, personas que no recordaban quiénes eran. Durante meses intentó encontrar respuestas, hasta que conoció a la persona que cambiaría todo. El doctor Héctor Valenzuela, antropólogo forense de la Universidad Nacional Autónoma de México. Héctor había estudiado casos de amnesia colectiva en comunidades indígenas, aunque nunca nada tan extremo como lo que Esteban describía. Quedó fascinado. Y en septiembre de 1994, a pesar de las advertencias, decidió investigar por su cuenta. Héctor Valenzuela era meticuloso. Antes de intentar ingresar a San Jerónimo, entrevistó a ancianos de pueblos cercanos. Ninguno quería hablar sobre el lugar, hasta que encontró a don Aurelio, un curandero de 82 años que vivía en una cabaña aislada. Don Aurelio le contó que en 1992, durante la época de lluvias, hubo una tormenta eléctrica inusual sobre San Jerónimo. Rayos que caían sin cesar durante 3 días, un resplandor verde que iluminaba el cielo nocturno, y después silencio absoluto. Don Aurelio había intentado visitar el pueblo semanas después, pero fue detenido por militares. Le dijeron que había ocurrido un accidente químico, que la zona estaba contaminada, que no volviera nunca. Don Aurelio nunca volvió, pero sabía que algo terrible había sucedido. Los espíritus de ese lugar están atrapados entre 2 mundos, murmuró el anciano. Y quien entre ahí también quedará atrapado. Héctor no creía en espíritus, pero sí creía en encubrimientos gubernamentales. Equipado con una grabadora de cintas, una cámara fotográfica y provisiones para 3 días, planeó su entrada clandestina a San Jerónimo del Olvido. Estudió mapas topográficos. Identificó una ruta alternativa a través de las montañas que evitaría las barreras oficiales. El 15 de octubre de 1994, antes del amanecer, Héctor inició su caminata. Llevaba un diario donde documentaba cada paso. La última entrada está fechada el 16 de octubre, a las 6 de la tarde. Héctor había alcanzado el pueblo. Había comenzado a hacer entrevistas y lo que descubrió lo dejó paralizado. La grabadora de Héctor Valenzuela funcionaba con baterías que duraban aproximadamente 8 horas de grabación continua. Según los registros encontrados 30 años después, Héctor cambió las baterías 3 veces durante su estancia en San Jerónimo del Olvido. Eso significa que grabó al menos 24 horas de audio. La cinta recuperada en 2024 solo contenía 42 minutos. El resto había sido borrado, pero esos 42 minutos eran suficientes para comprender la magnitud de lo sucedido.
Cuando Héctor entró al pueblo esa tarde de octubre, lo primero que notó fue la quietud, no el silencio, porque había sonidos, pájaros cantando, el viento moviendo las hojas de los árboles, voces distantes, pero había algo en el ambiente que no encajaba, como si el tiempo se moviera diferente. Caminó por la calle principal hasta la plaza. Varios habitantes estaban sentados en las bancas de piedra, mirando al vacío. Héctor se acercó a un grupo de 3 mujeres, les explicó quién era y preguntó si podía hacerles algunas preguntas. Las mujeres asintieron con expresiones neutras. Héctor encendió la grabadora. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?, preguntó. Una de las mujeres, de cabello gris recogido en una trenza, respondió: «No lo sé. Siempre hemos estado aquí, creo». Héctor continuó: «¿Recuerdan a sus padres? ¿Tienen familia?». Las 3 mujeres se miraron entre sí, como buscando una respuesta que no llegaba. Finalmente, otra de ellas habló. «Sé que tengo hijos. Los veo todos los días, pero no recuerdo haberlos tenido. No recuerdo el embarazo. No recuerdo sus primeros años, solo sé que están aquí, que son míos, porque me lo dicen». La voz de la mujer era monótona, sin emoción. Héctor sintió un escalofrío. Preguntó si recordaban eventos importantes. Bodas, fiestas, muertes, nada. Las memorias de los habitantes de San Jerónimo del Olvido estaban limitadas a aproximadamente 2 semanas hacia el pasado. Todo lo anterior era una bruma impenetrable. Sabían sus oficios, porque las manos recordaban movimientos que la mente había olvidado. El panadero amasaba pan sin saber cuándo aprendió. La costurera bordaba sin recordar quién le enseñó. Los niños jugaban juegos tradicionales sin saber de dónde venían esas reglas. Era como si alguien hubiera extraído quirúrgicamente todas las memorias biográficas, dejando solo los conocimientos funcionales. Héctor exploró el pueblo durante horas. Tomó fotografías, grabó entrevistas, buscó documentos. En la iglesia encontró el registro parroquial. Los últimos asientos estaban fechados en agosto de 1992. Bautizos, matrimonios, defunciones. Todo detallado con nombres completos, fechas exactas, firmas del párroco. Pero cuando preguntó por el sacerdote, nadie supo decirle dónde estaba. «Hace tiempo que no viene», dijeron. «O tal vez vino ayer, no estamos seguros». Mientras el sol se ocultaba, Héctor decidió quedarse en una casa abandonada en las afueras del pueblo. Necesitaba organizar sus notas. En la grabadora se escucha su voz reflexionando en voz alta. Es como si este lugar existiera en un presente perpetuo, sin pasado que ancle a las personas, sin futuro que las impulse, solo una hora infinito que se reinicia cada 2 semanas. Pero algo los mantiene aquí. Nadie intenta irse, nadie cuestiona su situación. Es como si hubieran aceptado que esto es todo lo que hay. A medianoche, Héctor escuchó un sonido extraño. Un zumbido grave que parecía venir del subsuelo. Salió de la casa y notó que varios habitantes caminaban en la misma dirección hacia el centro de la plaza. Se movían en silencio, como sonámbulos. Héctor los siguió, manteniendo distancia. En la plaza, alrededor de 50 personas formaban un círculo perfecto. Miraban hacia el centro, donde había una placa de metal oxidado incrustada en el suelo. Héctor no la había notado durante el día. La placa tenía inscripciones que no logró leer en la oscuridad. El zumbido se intensificó. Y entonces sucedió algo que Héctor no pudo explicar. Las personas comenzaron a hablar al unísono. No era un canto, no era una oración, era como si estuvieran recitando coordenadas, números, secuencias matemáticas. Héctor encendió su grabadora, pero lo único que capturó fue estática. Intentó acercarse más, pero sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso.
retrocedió. Las personas permanecieron en círculo durante aproximadamente 20 minutos. Después, tan repentinamente como comenzó, el zumbido cesó. Los habitantes se dispersaron, regresando a sus casas sin decir palabra, como si nada hubiera pasado. Héctor regresó a la casa abandonada, perturbado. Revisó su equipo. La cámara fotográfica había dejado de funcionar. Las últimas fotos que tomó estaban veladas, con manchas de luz que no tenían explicación. Solo la grabadora seguía operativa, aunque con interferencias. En su diario escribió: algo mantiene a estas personas aquí, algo que no es natural. Mañana intentaré excavar alrededor de la placa metálica. Necesito saber qué hay debajo. Al día siguiente, Héctor despertó temprano. El pueblo parecía diferente bajo la luz del amanecer, más silencioso, más vacío. Caminó hacia la plaza con una pala que encontró en un cobertizo cercano, pero cuando llegó, la placa metálica ya no estaba. En su lugar, solo tierra compactada, como si nunca hubiera existido. Héctor buscó a los habitantes que había visto la noche anterior. Nadie recordaba haber salido de sus casas, nadie recordaba el círculo, nadie recordaba el zumbido. Frustrado y asustado, Héctor decidió que era hora de irse. Había recopilado suficiente evidencia. Necesitaba llevarla a las autoridades académicas, pero cuando intentó encontrar el camino por el que había entrado, no lo reconoció. Los senderos parecían diferentes. Los árboles estaban en posiciones distintas. Se detuvo, desorientado. Sacó su brújula. La aguja giraba sin control, incapaz de encontrar el norte. Héctor sintió pánico. Intentó calmarse. Respira profundo. Piensa, pero no podía pensar con claridad. Había algo en el aire, algo que nublaba su mente. Caminó durante horas, intentando salir de San Jerónimo, pero siempre terminaba de regreso en la plaza, como si el pueblo lo atrajera, como si las montañas conspiraran para mantenerlo atrapado. Al anochecer, exhausto, se sentó en una de las bancas de piedra. Un anciano se acercó y se sentó a su lado. Le ofreció agua en un jarro de barro. Héctor bebió, agradecido. El anciano habló con voz suave. No puedes irte. Nadie puede irse. Esto es todo lo que hay. Pronto lo entenderás. Pronto olvidarás que alguna vez hubo algo más. Héctor intentó protestar, pero las palabras no salían. Su mente se sentía pesada. Los recuerdos comenzaban a difuminarse. Los rostros de su familia, el nombre de su universidad, la razón por la que había venido. Todo se volvía borroso. Lo último que grabó en su grabadora fue un susurro desesperado. Si alguien encuentra esto, no vengan aquí. No intenten rescatarme. Solo recuerden que existí. Recuerden mi nombre, porque yo ya estoy olvidando. La grabación se corta abruptamente, estática. Silencio. Durante 30 años, San Jerónimo del Olvido permaneció sellado. Las barreras se reforzaron. El perímetro se amplió. Cualquier intento de acercarse era detenido por personal de seguridad que se identificaba como parte de un programa especial de conservación ambiental. Los habitantes de pueblos cercanos aprendieron a no hacer preguntas. Quienes insistían recibían visitas nocturnas, advertencias veladas. En algunos casos, reubicaciones forzadas. El mensaje era claro: San Jerónimo era territorio prohibido, y quienes no respetaran eso enfrentarían consecuencias. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre, especialmente cuando hay personas que se niegan a olvidar. Esteban Mora, el maestro que había reportado por primera vez las anomalías del pueblo, nunca abandonó su búsqueda de respuestas. A lo largo de los años, recopiló testimonios de personas que habían vivido cerca de San Jerónimo antes del cierre.
intentó acceder a archivos gubernamentales mediante solicitudes de transparencia. Todas fueron negadas. Argumentos de seguridad nacional, información clasificada, expedientes inexistentes. Pero Esteban era persistente. En 2018, contactó a una organización internacional de derechos humanos. El caso de San Jerónimo fue documentado como posible desaparición forzada de población civil. La presión comenzó a crecer. En paralelo, algo estaba cambiando dentro del propio pueblo. Los satélites de mapeo global comenzaron a capturar imágenes de San Jerónimo a partir de 2015. Analistas de datos independientes notaron patrones extraños. Las estructuras del pueblo aparecían idénticas año tras año, sin crecimiento, sin deterioro, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos investigadores especularon sobre experimentos militares, otros hablaban de fenómenos geomagnéticos. Las teorías proliferaban en foros de Internet, pero nadie tenía pruebas concretas. Hasta que en marzo de 2024 ocurrió algo inesperado. Un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió la región de Oaxaca. El epicentro estaba a menos de 20 kilómetros de San Jerónimo del Olvido. Las barreras de seguridad se dañaron. El personal fue evacuado temporalmente debido a riesgo de deslaves. Durante aproximadamente 48 horas, el perímetro quedó desprotegido. Y en ese breve lapso, un equipo de documentalistas independientes logró entrar. No llegaron muy lejos. Las montañas estaban inestables. El camino principal había sido bloqueado por rocas caídas, pero lograron acercarse lo suficiente para usar drones equipados con cámaras de alta resolución. Las imágenes que capturaron eran desconcertantes. El pueblo seguía habitado. Había movimiento, personas caminando, humo saliendo de chimeneas, pero algo no cuadraba. Los habitantes se movían en patrones repetitivos, las mismas rutas, los mismos gestos, como si estuvieran atrapados en un bucle. Uno de los drones sobrevoló la plaza central y captó algo que hizo que el equipo se detuviera en seco. En el centro exacto de la plaza, donde debería haber una fuente colonial según registros históricos, había una estructura metálica semienterrada, cilíndrica, de aproximadamente 3 metros de diámetro, cubierta parcialmente por vegetación, pero claramente artificial. No era colonial, no era moderna, era algo completamente fuera de lugar. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales antes de que las autoridades pudieran interceptarlas. La noticia explotó. Preguntas, especulaciones, demandas de explicaciones. El gobierno mexicano emitió un comunicado vago. Las imágenes corresponden a un sitio arqueológico en proceso de excavación protegida. No hay habitantes en la zona. Lo que se observa son equipos de investigación autorizados. Pero las imágenes decían otra cosa, y la presión pública alcanzó un punto crítico. Organizaciones civiles exigieron acceso, medios internacionales pidieron declaraciones. Familias que habían perdido contacto con habitantes de San Jerónimo 3 décadas atrás salieron a la luz. El silencio oficial ya no era sostenible. En abril de 2024, un comando especial de antropólogos forenses y peritos del gobierno federal ingresó oficialmente a San Jerónimo del Olvido. La misión: evaluar el estado de la población y determinar qué había sucedido. El equipo estaba compuesto por 12 personas, solo 11 salieron. Y lo que reportaron cambió todo. Los habitantes seguían ahí. 427 personas, según el censo rápido, pero ninguno recordaba nada anterior a 1992. Vivían en un presente perpetuo de aproximadamente 2 semanas de memoria funcional. Envejecían, pero no envejecían. Los que habían sido adultos en 1992 seguían pareciendo adultos de mediana edad. Los que habían sido jóvenes seguían luciendo jóvenes.
como si el proceso biológico de envejecimiento se hubiera ralentizado de manera dramática. Los análisis médicos preliminares mostraron anomalías celulares sin precedentes, telómeros que no se acortaban, procesos metabólicos alterados. Los científicos no tenían explicación, y luego estaba la estructura metálica en la plaza. Cuando los peritos intentaron excavarla, descubrieron que se extendía profundamente bajo tierra, al menos 30 metros, posiblemente más. La superficie estaba cubierta de inscripciones en un sistema de escritura que no correspondía a ninguna lengua conocida. Muestras del metal revelaron una aleación que no debería existir. Elementos en proporciones imposibles de lograr con tecnología actual. Uno de los peritos, especialista en metalurgia, declaró extraoficialmente: esto no fue hecho por humanos, o al menos no por humanos de esta época. El miembro del equipo que no salió fue la doctora Ana Cristina Ruiz, neuróloga especializada en trastornos de memoria. Según reportes de sus compañeros, Ana decidió quedarse una noche adicional para realizar más entrevistas. Cuando el equipo regresó por ella al día siguiente, Ana los miró sin reconocerlos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. ¿Qué hacen aquí? Sus colegas intentaron explicarle. Ana no comprendía. Revisaron sus notas. Las últimas entradas estaban escritas en un idioma ininteligible, símbolos que se asemejaban a las inscripciones de la estructura metálica. Ana tuvo que ser evacuada. En el hospital, los neurólogos confirmaron daño en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas asociadas con la formación de memoria a largo plazo. Pero el daño no era por trauma físico. Era como si esas regiones del cerebro hubieran sido desconectadas, apagadas. Ana nunca recuperó sus memorias. Fue dada de alta con diagnóstico de amnesia anterógrada severa de origen desconocido. No puede formar nuevos recuerdos que duren más de 15 minutos. Su vida es un eterno ahora, igual que los habitantes de San Jerónimo del Olvido. El informe oficial del equipo forense fue clasificado, pero fragmentos fueron filtrados a la prensa. Uno de los párrafos decía: se recomienda evacuación inmediata de la población civil y aislamiento permanente del sitio. La exposición prolongada a las emisiones de la estructura subterránea parece inducir deterioro cognitivo irreversible. Origen de la estructura, desconocido. Propósito, desconocido. Nivel de riesgo, crítico. Pero la evacuación nunca ocurrió, porque cuando intentaron sacar a los habitantes, estos se resistieron, no con violencia, sino con indiferencia total. No querían irse. No entendían el concepto de otro lugar. Para ellos, San Jerónimo era todo lo que existía, todo lo que había existido siempre. Intentar explicarles que había un mundo exterior era inútil. Sus mentes simplemente no podían procesarlo. En junio de 2024, mientras las autoridades debatían qué hacer con San Jerónimo del Olvido, un grupo de arqueólogos realizando trabajos de restauración en una iglesia colonial en Huautla de Jiménez hizo un hallazgo extraordinario. Detrás de un retablo del siglo XVII encontraron un compartimento oculto. Dentro había documentos preservados en cajas de plomo, entre ellos un diario escrito por un fraile dominico llamado Sebastián de Orozco, fechado en 1721. El diario mencionaba un lugar que el fraile llamaba el pueblo sin memoria. Las descripciones coincidían exactamente con San Jerónimo del Olvido. Según el fraile Sebastián, los indígenas mazatecos de la región evitaban el valle donde posteriormente se construiría San Jerónimo. Lo llamaban Xochitl Ninemi, que en náhuatl significa donde la flor duerme. Decían que en ese lugar había una puerta al inframundo, que quienes entraban olvidaban el camino de regreso, que los dioses antiguos habían dejado allí un guardián. El fraile, considerando esto superstición pagana, decidió fundar precisamente en ese valle una misión cristiana.
para limpiar la tierra de demonios con la luz de Cristo. El diario de Fray Sebastián continúa durante varios años. Describe la construcción de la iglesia, la conversión de los indígenas locales, el establecimiento de cultivos. Todo normal, hasta la entrada del 15 de agosto de 1724. Ese día, el fraile escribió: «Hoy, mientras excavábamos los cimientos para ampliar la capilla, encontramos algo terrible. Una estructura de metal negro que se extiende bajo toda la plaza. Los indígenas huyeron al verla. Dijeron que habíamos despertado al guardián. Intenté tranquilizarlos, pero esa noche comenzaron los sueños. Todos soñamos lo mismo. Una voz que no es voz, números que no son números. Y al despertar no recordamos los rostros de nuestros hermanos muertos. No recordamos los nombres de nuestros pueblos de origen. Solo recordamos este lugar, este presente eterno». Las siguientes entradas del diario se vuelven cada vez más erráticas. El fraile describe cómo los habitantes del pueblo gradualmente pierden sus memorias, como él mismo siente que su pasado se desvanece. La última entrada, fechada el 3 de septiembre de 1724, dice simplemente: «Ya no sé quién soy, pero sé que debo advertir. Si alguien lee esto, no toquen lo que duerme bajo la tierra, no despierten al guardián, porque una vez despierto, no vuelve a dormir, y todos los que estamos aquí ya estamos perdidos». El diario del fraile fue analizado por expertos. La tinta, el papel, el estilo de escritura, todo era auténtico. Esto significaba que el fenómeno de San Jerónimo no había comenzado en 1992, había comenzado 3 siglos antes, y de alguna manera se había reiniciado. La pregunta que todos se hacían era: ¿qué pasó entre 1724 y 1992? ¿Por qué el pueblo pareció funcionar normalmente durante más de 200 años? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Un ingeniero geólogo revisando datos sísmicos históricos de la región notó un patrón. Cada vez que había actividad sísmica significativa cerca de San Jerónimo, el fenómeno de amnesia parecía intensificarse. En 1720, un terremoto. En 1992, una tormenta eléctrica inusual que, según análisis posteriores, coincidió con movimientos tectónicos menores. En 2024, el sismo de magnitud 6.8. Cada evento parecía reactivar algo en la estructura subterránea, como si fuera un dispositivo que respondía a perturbaciones geológicas. Esto llevó a una teoría controvertida propuesta por un grupo de físicos de la UNAM. Según ellos, la estructura bajo San Jerónimo podía ser un artefacto tecnológico extremadamente antiguo, posiblemente de una civilización precolombina avanzada, o incluso anterior, un dispositivo diseñado para interactuar con campos electromagnéticos terrestres. Su propósito original era desconocido, pero su efecto secundario era claro: alteraba la función cerebral de quienes estaban expuestos a su influencia, suprimiendo específicamente la formación de memoria episódica a largo plazo, manteniendo a las personas en un presente perpetuo. La teoría era radical y carecía de pruebas definitivas, pero explicaba los fenómenos observados mejor que cualquier otra hipótesis. También planteaba una pregunta aterradora: si esto era tecnología, ¿quién la construyó? ¿Y con qué propósito? En agosto de 2024, la grabadora de Héctor Valenzuela fue encontrada. Un grupo de voluntarios que limpiaban escombros del sismo en San Jerónimo la descubrió enterrada a 2 metros de profundidad, precisamente en el centro de la plaza. Junto a ella había un medallón de plata con la inscripción HV, UNAM, 1994, y un cuaderno de campo deteriorado pero legible. El cuaderno contenía las últimas anotaciones de Héctor antes de perder la memoria. En una de las páginas había dibujado la estructura metálica con anotaciones: antena, dispositivo de transmisión, emite pulsos cada 12 horas,
Afecta corteza prefrontal. Necesito salir. Necesito... Olvido por qué estoy aquí. La grabadora fue llevada a un laboratorio forense. Las cintas fueron digitalizadas con cuidado extremo. 42 minutos de audio. La voz de Héctor. Sus entrevistas. Sus reflexiones. Y al final, ese susurro desesperado pidiendo que lo recordaran. El audio fue publicado en Internet por un técnico del laboratorio que consideraba que la verdad debía ser conocida. Se volvió viral en cuestión de horas. Millones de reproducciones. Personas de todo el mundo escuchando la última evidencia de un hombre atrapado entre la cordura y el olvido. Las familias de Héctor Valenzuela organizaron una vigilia en su memoria. Exigieron que las autoridades intentaran rescatar a los habitantes de San Jerónimo. Pero los expertos fueron claros. No había forma de revertir el daño. No había tratamiento para una amnesia inducida por un mecanismo tecnológico que ni siquiera comprendían. Cualquier intento de evacuación forzada solo causaría más sufrimiento. Los habitantes de San Jerónimo estaban condenados a vivir en un presente eterno, sin pasado, sin futuro, solo una hora que se repetía cada 2 semanas. En octubre de 2024, el gobierno mexicano tomó una decisión final. San Jerónimo del Olvido fue declarado zona de exclusión permanente. Se reforzaron las barreras, se instalaron sistemas de monitoreo continuo y se prohibió cualquier intento de entrada bajo pena de prisión. Oficialmente, para proteger a la población civil de un riesgo ambiental no especificado. Extraoficialmente, para contener un fenómeno que nadie podía explicar ni controlar. Hoy, San Jerónimo sigue ahí, congelado en el tiempo. Sus habitantes continúan sus vidas en un bucle infinito, despertando cada día sin recordar el anterior, trabajando, comiendo, durmiendo, interactuando, pero sin construir recuerdos, sin crear historia. Son fantasmas de sí mismos, atrapados en un presente que nunca avanza. Y bajo la plaza, la estructura metálica continúa emitiendo sus pulsos cada 12 horas, como un corazón que late, esperando. Algunos científicos especulan que si ocurre otro evento sísmico mayor, el efecto podría expandirse más allá del valle, afectar pueblos cercanos, quizás regiones enteras, convirtiendo Oaxaca en un territorio sin memoria. Otros creen que eventualmente el dispositivo se apagará por sí solo, que la batería o lo que sea que lo alimente se agotará, pero nadie sabe cuándo. Mientras tanto, Esteban Mora, ahora de 64 años, sigue visitando el perímetro de San Jerónimo cada año. Se sienta en una colina desde donde puede ver el pueblo a la distancia. Y recuerda a Doña Rosa, que no sabía su propio nombre. Recuerda al hombre que reparaba techos sin recordar quién le enseñó. Recuerda a Héctor Valenzuela, el antropólogo que sacrificó su mente buscando la verdad. Esteban recuerda porque alguien tiene que recordar. Porque si todos olvidan, entonces es como si nunca hubiera existido. Si esta historia te ha impactado, compártela. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguimos investigando este caso. Porque mientras las autoridades guardan silencio, nosotros seguimos buscando respuestas. Y si algún día la verdad completa sale a la luz, la conocerás primero aquí, porque hay historias que no pueden ser olvidadas, incluso cuando ocurren en el pueblo donde nadie recuerda haber nacido.